Buenas tardes. Continuamos con nuestros actos académicos de ingreso de nuevos miembros como académicos correspondientes en estos actos que consideramos solemnes, pero que, insisto una y otra vez, que pretendemos que sea simultáneamente entrañable. Esta idea de la entrañabilidad, pues posiblemente hoy se haga más patente. Ocupa el lugar de la cátedra del día Leandro Trujillo Casaña. Creo que nos conocimos hace 30 años, más o menos, y además nos une, por una parte, el que somos de la misma generación, exacta, el mismo año, o lo que es lo mismo, somos igualmente jóvenes. Eso es. Segundo punto, por esas cosas que suceden, pues somos colegas como licenciados en Ciencias Físicas y en la Universidad Complutense de Madrid. Él fue un gran profesor en el Instituto Cabrera Pinto, Instituto de Canarias, ¿no? Cuando nuestro Blas Cabrera pues, estudiaba en Tenerife, en La Laguna, y allí pues hizo una verdadera revolución instrumental y museística, y además pues, me dedicó más de 2 horas a enseñarme su museo para estudio de los estudiantes del bachillerato, ¿no? Una tarea que significaba no solo el hecho positivo de haber realizado ese buen y gran museo, sino esa tarea que tenían pendiente todos los institutos de España, la inmensa mayoría. En la segunda mitad del siglo XIX, en los distintos intentos de recuperar en España la ciencia, pues se distribuyeron por los distintos institutos nacionales, como se llamaron en una época, pues precisamente instrumental científico para el estudio de la ciencia, ¿no? Y en ese sentido, pues fue no solo un extraordinario organizador museístico, sino uno de los pioneros. Sí, claro. Bueno, por aquellos tiempos, finales de los años 90, además adoptó una postura extraordinaria de lo que yo me he atrevido a llamar veterófitos blascabrerianos. Es decir, los primeros, los más antiguos, los ya viejos que sacábamos, intentábamos que la figura de Blas Cabrera pues fuera conocida en las Islas Canarias, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos adelantamos un poquito, pero igual hasta nos superó con su estatua en el Instituto Cabrera Pinto a Blas Cabrera, ¿no? Bien, esto está teniendo una creciente pujanza porque en estos momentos, estos 3 últimos años, pues hay un interés extraordinario y que nos gusta reconocer de unos neófitos, ¿no? Ya se entiende mejor lo de veterófitos, unos neófitos blascabrerianos en la isla de Tenerife, con lo cual pues, estamos encantados de que haya más foros y más focos de difusión de la figura de Blas, ¿no? Bien, Antonio Leandro Trujillo es licenciado en Física, como he dicho, catedrático de Física y Química del Instituto de Canarias Cabrera Pinto, es experto en museística de instrumentos científicos antiguos, y hay otro tema concreto de su currículum que quiero destacar, y es el que ha sido director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y director de honor desde el año 20. O sea que tenemos aquí pues, una de las autoridades culturales de las Islas Canarias, ¿no? Bueno, nos va a hablar de 50 años de la evolución del concepto de materia a la luz de un artículo de Blas Cabrera publicado en los Cuadernos Americanos 1943 con el subtítulo de Aventura del Pensamiento. Pero yo, al final hablaremos un poco de Blas Cabrera. Lo que sí quiero es hablar un poco de las sociedades económicas de Amigos del País. Este mamotreto de 600 páginas, con una letrita muy pequeña, es mi tesis doctoral en medicina. Historia contextualizada de la Academia Médica Matritense en el siglo XVIII.
Es un estudio de todas las instituciones, vamos a llamarle culturales, que en el siglo XVIII se afloraron en España. Como creo que recordaba o intentaba recordar ayer, con ideas más o menos novedosas, que la primera parte del siglo XVIII, la orientación fundamental de nuestros pensadores, pues consistía en eso que me ha gustado llamar búsqueda de la verdad, y que la verdad es la razón, y que la razón es la ciencia. La verdad, en la Europa del siglo XVIII, era el acogimiento de las tesis de Galileo y las tesis de Newton, que luego iba a coronar de manera filosófica en la crítica a la razón pura Immanuel Kant. En este estadio de búsqueda de la verdad, es decir, del desinterés material, económico, industrial, etc., pues surgen las academias en España, que en el siglo anterior habían surgido ya en Europa. Entonces, por ejemplo, esta Academia Médica Matritense del año 1733. Pero en el año 13, con la llegada de los Borbones, lo primero que hace nuestro Felipe V, cuando era Felipe V, ya lo dije después en que acabó Felipe V, pues crea la Real Academia Española, la de la lengua. Y en el año 1737 se crea la Real Academia de la Historia. Y en el año 1749-50 se crea la de Bellas Artes de Santa Bárbara en Valencia. Y a continuación, 3 años más tarde, la de San Fernando, que es la que hoy existe, ya establecida en Madrid, en la capital del Estado. Y ya no se vuelven a crear más academias hasta 100 años después. La de Ciencia en 1847. Se ha acabado ese trasfondo de búsqueda de la ciencia moderna, de búsqueda de la verdad, de ejercicio de la razón humana o por los hombres, sin tener que estar sometidos a prejuicios, religiones, ideologías, sino la búsqueda personal, colectivizada de esa cuestión. Bien, pero nuestro Jorge Juan, al que citábamos ayer, había sido el orto y el cenit precisamente de esta era de la verdad, pero al mismo tiempo había sido el primero de la segunda etapa. Y la segunda etapa ya no es la búsqueda de la verdad desinteresada, humanística, intelectual, físico, matemática, filosófica, sino que la segunda parte ya tiene una pretensión clara de ser útil, búsqueda de la utilidad. Industria, comercio, economía, y para esto se nos adelantan en el País Vasco con la sociedad vascongada, que sería un ejemplo en los años, y tenemos nada menos que aquí en el gran capítulo que le dedicamos a las reales sociedades económicas de amigos del país, toda esta colección de reales sociedades económicas de amigos del país. 10 años después de la sociedad vascongada y de otra en Tudela es cuando se crea la Matritense, donde nuestro Alfonso Licata pues recibió su título de miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Diplomacia, el ACA. Bueno, pues aquí nuestro nuevo hoy académico correspondiente en Tenerife, pues ha sido director, como tenemos en el programa, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, del año 1777, ya avanzado el reinado de Carlos III. Cuando he estado hace unos días en Cádiz dando una conferencia en el Ateneo sobre Jorge Juan, y la etapa esta primera a la que me refiero, se me acerca al final el presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Puerto Real. Me lleva que había comprado 3 libros, no de 600 páginas, sino de 810 que tiene la tesis de historia, para que le firme 3 ejemplares. Uno, para la, no sé cómo se llama, tú me corriges, para el compendio, la asociación, para la asociación de reales sociedades económicas del país de España, donde deben estar asociadas todas ellas. Otra para la de Puerto Real, que es de la que era presidente, y una tercera para él. Bueno,
bueno, ¿y esto cómo es que nos habéis puesto ya con la de Sanlúcar y la de Jerez de la Frontera, que se crean aquí? Entonces, no, pero es que en Cádiz no había. ¿Cómo va a haber en Cádiz? En Cádiz no se necesitaban reales sociedades económicas de amigos del país. Si teníamos toda la Casa de la Contratación de Sevilla y la Cámara de Comercio para todas las cosas. Pero sorprende que hasta en 3 pueblos de la provincia de Cádiz, en estos mismos años, prácticamente hubiera, ¿no? Con esto lo que quiero deciros es que las reales sociedades económicas de amigos del país pues significaron la más clara manifestación en toda España de lo que suponía esta segunda etapa de la Ilustración en España. La ingeniería, donde destacaría de manera descomunal, junto a Gabriel Cisca, el canario Agustín de Betancourt, y en la otra parte de España, en la actual Colombia, José Celestino Muti, creando pues una empresa de minería, el sacerdote, médico y cirujano gaditano, José Celestino Muti, dedicado a las empresas de minería en el norte de Sudamérica, al mismo tiempo que la gran figura de la botánica y el creador del primer observatorio astronómico de las Españas. Bueno, pues en este marco es en el que yo quería presentaros, sin hablar para nada de momento del contenido que nos va a ilustrar, así que, querido Leandro, es tuya la palabra. Bueno, vamos a entrar en el ámbito, en la vida de Blas Cabrera una vez más. Yo no sé si todos los que nos acompañan hoy pues tienen idea cierta de su vida, de su labor, pero sí sabrán que nació en este sitio, en esta ciudad porteña, en la calle que ahora se llama de Fajardo, y que en su momento se llamó Calle Nueva, en 1878. Y una vez que su padre ganó la notaría de La Laguna, pues se trasladó la familia allí en 1881, cuando Blas Cabrera pues tenía 3 años, solo 3 años, y allí continuó su vida con sus padres y recibió la primera formación, el primer, yo diría, impulso de su vocación, en donde era importante, por supuesto fue importante sus profesores del Instituto de Canarias. Bueno, yo estoy de acuerdo en que las económicas han jugado un papel importante desde las primeras fundaciones y luego prolongándose en todo el siglo XIX bastante. Luego llegó una etapa ya en que la administración asumía las competencias de las económicas y se quedó cada económica en su ámbito particular. Y eso lleva pues como un amortiguamiento de sus actividades. Bueno, pues no querer más, sino decir que el ministro de Carlos III, Campomanes, fue el hacedor de la idea, porque fue el que escribió los estatutos, el que hizo la base legal, etc., siguiendo la idea que decía antes don Francisco de la Ilustración. Tratar de levantar el país desde las industrias, agricultura, actividades pesqueras, la enseñanza, que también era muy importante, que hubiese escuelas, que no quedaran los chicos sin tener una base, y las primeras escuelas también femeninas para la mujer. Bueno, yo lo que quiero decirle es que estoy en el caso de que yo he vivido
con Blas Cabrera desde hace muchos años, desde 1978, esto como si yo fuese un miembro de la familia, y así me ha ocurrido, ¿no? Vamos entonces a decir algo de una actividad de Blas Cabrera que era muy querida por él, de divulgar, de hablar al público en general, de tratar de que la sociedad, no en el ámbito académico exclusivamente, empezase a valorar la ciencia y su actividad, que no quedase un poco escondida en los laboratorios, porque de esa manera, decía él, se podía incluso fomentar un reclutamiento de los jóvenes en el ejército científico. De manera que él, a lo largo de todo su tiempo, dedicó bastante a escribir y a hablar de la ciencia, de su desarrollo, de su historia, de su filosofía. De tal forma que yo estoy en ello, esto por lo menos hasta donde yo pueda llegar, tener, si es posible, incluso los originales de charlas y conferencias que se publicaron. O sea, que procuraban en esa época que las charlas, los discursos y todo aquello que pudiera ser efímero, pues permaneciera sobre el papel. De manera que esto es el asunto. Y entonces nos centramos ahora en Cuadernos Americanos, que es una de las dos revistas más importantes del exilio republicano en México, donde había un grupo de intelectuales, también Blas Cabrera, que se había aposentado con la idea de prolongar, de darle firmeza a aquel territorio que estaba al otro lado del Atlántico, como si fuese una continuidad de España, una continuidad de su patria. De manera que José Gaos, el filósofo, utilizó un neologismo que dice: yo no soy un exiliado, lo que soy es un transterrado. Aquella tierra era para ellos una tierra fructífera para plantar las ideas, la actividad, la cultura que se le había cortado con la guerra española. Por ejemplo, Francisco Ayala, que es un exiliado en Buenos Aires y un gran escritor, escribía también alguna vez para esta revista, y se preguntaba, dice, ¿para quién escribimos en estas revistas del exilio? ¿A quién va dirigido a esto, no? Parece que me desaté, ¿no? Y entonces él decía que no va a dirigir, está dirigida, lo que escribimos está dirigido a España, decía que imposible. Y entonces dice, bueno, pues no está dirigido a nadie. En donde habría que adoptar, en todo caso, una mentalidad amplia, como tomando una idea panamericana de todo lo que era el continente americano del sur. Vamos a ver.
Esto lo decía Francisco Ayala en 1947, o sea que un poco después de este artículo y de la muerte en México de Blas Cabrera. La revista esta no solo esta, sino también Ciencias, pero la revista Ciencia y esta pues, eran simultáneas, y cada ejemplar es un libro importante, porque las colaboraciones, los autores eran de un nivel extraordinario. Yo puedo decir algunos, no solo Blas Cabrera, sino que está incluso Juan Ramón Jiménez, que mandaba su poesía para que fuera publicada en estas revistas. La diferencia que hay entre el Cuaderno Americano y la Ciencia es que la revista Ciencia está más dedicada al ámbito científico y profundiza en ello, y esta otra, Cuadernos, es una revista cultural, más abierta incluso a la literatura, a la historia, a la filosofía. Bueno, pues por ahí. El texto que he leído, con afecto, no es una historia de la física. Se trata de una reflexión y un recorrido por los conceptos, las hipótesis, las leyes que se han desvelado a partir de la mirada de los científicos que profundizan y desvelan los misterios de la naturaleza. No pretende hacer una historia cronológica, porque ¿qué pasó? Vamos a ver. Cronológica, sino más bien diacrónica, en el sentido de que en medio de su, vamos a suponer, que se está dirigiendo a unos alumnos, en medio de su discurso, pues hace incisos y se traslada a épocas anteriores o a épocas posteriores del desarrollo de la ciencia física. Quiero comentar que siempre Blas Cabrera estaba teniendo un disgusto perenne de que se había criado en medio y había aprendido de profesores que repudiaban la idea de que existiera el átomo, de manera que él dice que él se desarrolló en la universidad incluso con ideas que no tenían que ver nada con una materia que estaba conformada por pequeñas partículas, los átomos. Eso le vino de poco a poco, a medida que amplió sus conocimientos en la nueva física que aparece desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Él habla de 50 años. Su profesor de física matemática le llamaban porque pensaban que había una física, vamos a suponer, divulgativa o a base de memorias y anécdotas o cosas superficiales, y lo que se trataba con el profesor Rojas es que él ya utilizaba ampliamente deducciones matemáticas, no solo fórmulas y deducciones matemáticas para expresar lo que era la física. Blas Cabrera nunca se olvidó de su profesor de física matemática de la facultad. Incluso llegó a sustituirlo en un periodo que él se enfermó y tuvo que
hacer un esfuerzo de autodidacta en el terreno de las matemáticas aplicadas a la física para poder desarrollar sus clases con dignidad. Él, Cabrera, cuando habla de Rojas, habla con un afecto muy grande que a mí siempre me ha emocionado. Lo imaginaba sentado y dirigiéndose a los alumnos con la mirada hacia lo alto, reflexionando sobre lo que dice Cabrera de las realidades del mundo de la física. Sin embargo, este profesor tenía la formación del siglo XIX y tenía que contar con un medio hipotético que se llama el éter, a la manera de los antiguos fluidos imponderables, un éter que invade todo, en donde está embebido la materia, los cuerpos, los planetas, todos están dentro de un medio como si fuera una especie de atmósfera, ¿no? Y el objeto era que todos estábamos convencidos de que era una hipótesis, que quizás a lo mejor no era cierta, pero que era muy útil para utilizar la mecánica newtoniana en las explicaciones de la física. Es decir, el sustrato mecánico. Vamos a seguir. Llega la etapa de ir buscando la idea de una materia granular en vez de, esta es la figura que ustedes ven ahí, la quise poner porque serían los torbellinos que se forman en el éter a lo que acudían los teóricos, ¿no? Pero realmente lo que estaba ocurriendo era como en el calor que se expresa a través de aumentos de temperatura, el calor que sabemos nosotros tocar con la mano, como movimientos de las partículas internas y los choques correspondientes. O sea que son dos alternativas que abren un debate muy prolongado. De un lado, los que pensaban que la materia es continua, con una homogeneidad muy grande, y los que pensaban que realmente la materia está constituida por partículas y es el comportamiento de esas partículas las que se exteriorizan los fenómenos físicos. Blas Cabrera ingresa en la Academia de Ciencias con una conferencia que a mí siempre me ha interesado, que se tituló El éter y sus relaciones con la materia en reposo. Y ahí sí que él intenta hacer diferencias entre lo nuevo, que son las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, las nuevas aportaciones cuánticas y la continuidad que había en esos momentos de utilizar el cálculo diferencial en un medio que tendría que reunir ciertas características de homogeneidad para que tú puedas tomar una parte pequeña de un trozo de materia y convertirlo en una diferencial. Entonces, ahí estuvo bien, fue un impulso, la verdad, y fue celebrado bastante y leído después de eso. Cabrera advierte que la ciencia es evolución del conocimiento positivo o experimental. Los modelos o paradigmas metafísicos son los intentos de tener
una imagen del mundo físico. Pero hay que pasar, desde luego, al mundo de la experiencia, de la comprobación, el mundo de las leyes, de las ciencias. Puse este esquema porque precisamente la polarización de la luz introdujo un problema bastante evidente de que el éter no respondía a las realidades. La luz polarizada pues, es una luz que vibra en un plano y en el caso del éter, aunque hubo intentos de remediarlo, solo fueron intentos de hacer unas teorías, vamos a llamarlas ad hoc, porque se trataba de eso. Y entonces poco a poco el éter se fue dejando a un lado. Ya empezó a no ser necesario, como dijo Albert Einstein, cuando dijo que no hacía falta. El éter no hace falta. No es que él dijera que aquello no vale, ¿no? Pero él dice que, bueno, voy a dejarlo aparte, ¿no? Y así ya el éter pasó a ser una cosa histórica y ya, de hecho, se continuó con el electromagnetismo cercano a los avances que habían habido desde Faraday, Maxwell, Hertz y todo el desarrollo que luego se hicieron con partículas procedentes de materiales radioactivos que iban dando pautas de que efectivamente las partículas están por ahí y se manifiestan. Menciono el año 1905 porque Blas Cabrera gana la cátedra de electricidad y magnetismo de la Universidad Central en 1905 y fue ese el año que se suele llamar Annus Mirabilis, en donde Albert Einstein hace una serie de propuestas en artículos que son verdaderos, yo quisiera, monumentos, ¿no?, de la teoría de las ciencias físicas. Se suele hablar de Blas Cabrera guiado por Santiago Ramón y Cajal. Y es conveniente que ya vayamos quitando un poco de paja de las cosas que se dicen y se repiten, aunque sean erróneas. Blas Cabrera conoce a don Santiago Ramón y Cajal en las tertulias del Café Suizo, pero ya él era catedrático, fue después de 1905. No fue que se encontró con Santiago Ramón y Cajal y le hizo cambiar de la Facultad de Derecho a la Facultad de Ciencias. Eso nunca ocurrió. Él no estuvo en la Facultad de Derecho, él fue directamente a la Facultad de Ciencias, que era su vocación. Incluso alguna vez mencionaba que su padre nunca violentó sus deseos de hacer la carrera de ciencias en vez de dedicarse al derecho, que bueno, habría que pensar que el padre lo hubiese encantado para que heredara, digamos, ¿no?, el mundo del derecho y de las notarías, ¿no? Tuvo que venir un hermano mucho más joven que estudiase derecho y se hiciera cargo
del mundo que heredaban de sus padres. Los campos los dibuja Faraday, genial, intuitivo, y abre un espacio formidable. Los cuerpos actúan a distancia, pero en medio no está el vacío, en medio están los campos que gobiernan la interacción entre los cuerpos, aunque estén separados. Aquí puse aquí este aparato, está en el Museo del Instituto de Canarias, y son aparatos de mitad del siglo XIX, y seguramente la carrera estuvo practicando con ellos. Aquí el experimento para demostrar que se producía una onda electromagnética y que era recogida a distancia, es decir, un carrete de Ruhmkorff que producía una diferencia de potencial impresionante, de tal manera que podía saltar una chispa de un punto, ahí están los dos, de un punto a otro. La disrupción de la chispa se convertía en una onda electromagnética que era recogida con ese par de bolas y dos bolitas que eran para graduar las distancias, y empezaba a resonar a distancia. Si eso fue las experiencias de Hertz, y aquí en el instituto pues se repetían estas experiencias para la formación de los alumnos. Bueno, él utilizó bastante bien las ecuaciones de Maxwell y utilizaba un sistema de unidades que estaba en ese momento en vigor, y además, fíjense ustedes cómo dice, en vez de rotacional, dice vort, porque es vórtice, ¿no? O decía otra palabra como, por ejemplo, cor, C-U-R-L, cor, que significa circulación, torbellino, giro. Y bueno, ya sabemos que ya las ecuaciones de Maxwell se escriben en forma moderna utilizando sus notaciones vectoriales y los operadores correspondientes, ¿no?, que él ya empezó a utilizar. Bueno, esto es simplemente para que vean las ideas estas de las divergencias. Sí. Cuando hay sumidero, cuando hay manantial, a partir de cargas eléctricas o a partir de polos magnéticos situados en un sitio del espacio, un punto del espacio. Esto es lo mismo. La rotación significaría eso, alrededor de la fuente, ¿no? Bueno. Él dedica en este artículo bastante a hacer ver que el problema del atomismo era antiguo y que se dilató demasiado tiempo en un debate que nunca acababa, ¿no? Y entonces, pues, él valora bastante la época de Lavoisier, de la conservación de la masa, y como poco a poco Dalton, Proust y Richter empezaron a utilizar
una idea de átomo, pero como hipótesis que les permitía explicar qué estaba ocurriendo en las reacciones químicas para formar compuestos a partir de átomos. Y menciona a el William Probst, inglés, que propone, intuye y propone que hay un elemento que es la unidad de la materia, un elemento químico que es la unidad, que es el hidrógeno, al ser el elemento con peso atómico más pequeño. Y entonces ya se llamó a esa idea protil, es decir, digamos, la unidad que él proponía sería entonces que todos los átomos son múltiplos enteros del hidrógeno. Eso se derrumbó prácticamente porque empezaron a medirse los pesos atómicos, que empezaron a ver que eran fraccionarios, no eran múltiplos de entero, y se soslayó, se quedó atrás la idea de Probst, que luego con el tiempo, dice Cabrera, volvió a recuperarse esa idea, ¿no? Cuando ya se supo más del átomo, de su constitución interna y del protón. El protón vendría a ser el protil de Probst. La generación a que pertenezco fue educada en un ambiente hostil hacia la teoría atómica. Lo dice él en 1926. Yo puse aquí esta foto, ¿se ve bien? Porque está Cabrera hacia 1900, joven, en Madrid, y luego Blas Cabrera, ya mayor, en enero de 1936. O sea, son las dos caras que puse ahí. Y detrás yo puse un fondo que es el Instituto de Canarias. Está ahí detrás. Le dedica en el artículo mucho a la tabla periódica como un elemento fundamentalísimo. Y elogia a Mendeleev, lo elogia constantemente, porque dice que es de las mentes más lúcidas de la que él tiene noticias. Y le extrañaba que él no intuyera pues todo lo que vendría después a partir de esa tabla. Y dice él que solo considerando el silencio como la evidencia de un espíritu muy disciplinado. Es decir, yo no voy a hacer conjeturas o no voy a hacer hipótesis que no tenga seguridad en ellas. Pero dice que eso produjo bastante retraso en lo que, con respecto al atomismo en los años siguientes, ¿no? Él utiliza mucho la tabla periódica, pero en este formato, que se debe a Thomson, pero es adoptado también por Bohr desde el año 1913, por ahí. Está agrupado, igual que las tablas que tenemos hoy en día, pues están agrupadas en familias y en periodos, pero bueno, hacen unas distinciones interesantes. Por ejemplo, enmarca
las tierras raras de una forma especial porque tienen un comportamiento en el llenado de sus capas de electrones, tienen un comportamiento singular. No sé si sería por son los electrones de la capa nivel 4F que empiezan a hacer electrones que deberían haber esperado y se anticipan en ese nivel de energía superior. Pero bueno, esto no podemos. Ya la tabla tiene mucho que ver con las capas que luego hemos llamado SPDF, que en nuestros años de estudiantes del bachiller y demás hemos utilizado muchísimo. También dijo que fue interesante que 10 años antes del artículo de él, pues Shawit había propuesto la existencia del neutrón dentro de los componentes atómicos nucleares, y que eso pues realmente dio luz a aquellos masas atómicas que eran fraccionadas, que eran fracciones y demás, pues se dilucidaba bastante una explicación racional de todo aquello. Se dedica bastante a comentar ya el átomo de hidrógeno dentro de la teoría cuántica primitiva de Bohr, y lo va haciendo con todo detalle, pensando que tiene delante pues, algunas personas, posiblemente las que acudían a su clase en la Universidad Nacional de México, esto con un nivel de detalle sin complicarlo matemáticamente, con muchos ejemplos, y entonces empieza a hablar de los números cuánticos N, L, J, M, y las va relacionando con el comportamiento que existen de las partículas en el átomo. Llama la atención de que en un momento determinado dice: imagínense ustedes una gran sala, un lugar amplio, pues un mosquito que esté en ese lugar, en un salón grande, podría ser un ejemplo de la comparación que hay que hacer entre el átomo, entre el núcleo y un electrón. O sea que él solía recurrir también a ejemplos que pueden ayudar a captar la idea, pero siempre poniendo la condición de que, bueno, se trata de un ejemplo, se trata de un recurso, pero que no es la verdad, ¿no? de la que estamos hablando. Bueno, también decía que la evolución genealógica de la materia quiere decir que pueden haber transmutaciones entre los elementos químicos, y a eso lo llama él, que constituyen una evolución genealógica de la materia. Y dice también lo siguiente: en el laboratorio se puede obtener una noción clara e irrefutable de lo que puede ocurrir en cualquier lugar y momento
de un universo que en el tiempo y en el espacio se extiende sin límites. Yo digo que sí es atrevida esta afirmación, pero bueno, ahí quedó. Ahora pasamos a Blas Cabrera en París. Blas Cabrera, esto es en el año 36, en el verano, en julio, cuando se produjo el golpe de Estado, estaba en la universidad que hoy se llama Menéndez Pelayo, la Universidad Internacional de Santander, en el Palacio de la Magdalena, no sé si... Bueno. Y empezó a tener problemas dentro mismo de la universidad, porque empezaron los alumnos a enfrentarse por ideas contrarias a que si era bueno o malo lo que estaba haciendo el ejército. Y tuvo que acompañar a los alumnos a su regreso a sus casas, cumpliendo con el cometido de no dejarlos a su libre albedrío, ¿no? Y regresó a Madrid en ese mes y estuvo en Madrid entre julio y octubre trabajando en su laboratorio, a diario, etc., ¿no? En Madrid el peligro estaba en la calle, ¿no? Los problemas eran diarios. Y optó por aprovechar que tenía que acudir a la oficina de pesas y medidas en París para pedir el permiso al ministerio, que se lo dio, incluso ¿cómo se llama? Que se da un dinero para el viaje. O sea que fue con todas las bendiciones, ¿no? Viajó por tren y se alojó en el Colegio de España, en la ciudad universitaria, por un tiempo, hasta marzo del 35, que ya pasó a ocupar viviendas particulares en pisos. Por ejemplo, uno de ellos está en esta calle, Jean Bart, no sé en francés cómo se dice, esto que estaba bastante próximo a Berteuil, para coger el tren de cercanía, ¿no? Bueno, allí estuvo, mucha actividad, y los problemas que fueron aumentando con la persecución que empezó a haber allí, de los refugiados, y la invasión del ejército alemán que ocupó media Francia y concretamente París. Todo hizo que no pudiera volver como deseaba a España. El viaje fue muy largo, entre París y Lisboa, pasando por España, ¿no? Iba en un tren con coche cama y viajaba, eran mayores y tal, pues viajaban en coche cama, y la familia más próxima pues acudió a despedirlo. Se ha dicho que se bajaron en una estación, y yo creo que esa estación es Medina del Campo, que conecta directamente con Madrid, y entonces toda la familia volvió desde allí a Madrid. Ese es el Kwanza, el barco portugués,
que llevó a unos 700 refugiados, entre ellos estaba Blas Cabrera, Juan Marichal y otros, ¿no?, conocidos, ¿no?, o López Trujillo, que era el tío de Juan Marichal, ¿no? Fíjense que el 7 de diciembre del 41 fue el ataque japonés a Pearl Harbor y los Estados Unidos se alinean en la guerra. Es decir, que es un año complicado, 41, ¿no? Entonces, tenemos las dos revistas, Ciencia y Cuadernos Americanos, y quiero que esté por aquí don Ignacio Bolívar, muy amigo de Blas Cabrera, que llegó a México con 90 años y dijo en Veracruz, en el puerto, dijo: es que vengo aquí a morir con dignidad. Había testigos, por lo visto, que le oyeron decir esto. Era un hombre interesantísimo. No vamos a detenernos, pero no nos olvidemos que la posibilidad de que México se convirtiera en la capital del exilio se le debe, y bastante, a Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre el 34 y el 40. Era un sexenio y su intervención fue fundamental. No vamos a detenernos ahí, me gustaría, pero vamos a dejarlo por los momentos así. Entonces, muchas gracias por... Hemos asistido a un discurso que debemos integrar en la tarea que viene realizando el profesor Trujillo sobre comentarios histórico-críticos a distintas obras de Blas Cabrera, que ya ha editado varios de ellos. Entiendo que esto es una novedad, que también la vas a editar como un libro, sí, aparte de que va a salir a editar aquí. Sí, vamos a ver, pero habría que publicarla un poco y todo eso. Habéis podido observar sus características de serenidad, equilibrio, juicio crítico y un amor intelectual a Blas Cabrera y a sus obras. El aspecto que ha pretendido desarrollar con estos 50 años de la evolución del concepto de materia en Blas Cabrera, pues es un poco lo que también está haciendo él: divulgar la figura y la obra de Blas Cabrera. Su conferencia pues daría para que estuviéramos aquí 3 o 4 días hablando sobre prácticamente todos y cada uno de los temas que ha tratado, ¿no? Algunos sí creo que debemos comentar, ¿no? El tema concreto del exilio de Blas Cabrera, en este caso en México, donde él acabó gracias a su hijo Blas Cabrera, el que había sido secretario privado de Negrín en el último gobierno de la Guerra Civil, que le preparó los papeles para que pudiera no acabar en Cuba, sino ir a México. Pues todo esto, como todo, ya os he dicho antes, historia contextualizada, ¿no? Quien quiera conocer, ¿no?, la situación de la ciencia española en el exilio, pues solo tiene que recurrir, o tiene tanto como, la obra de Francisco Giral, hijo de José Giral, primer ministro durante una etapa durante la Guerra Civil. Francisco Giral, el autor del libro al que voy a deciros, pues fue el que, en una hipotética condición de presidente del gobierno de la República en el exilio, liquidó la República Española en el exilio, Francisco Giral. Y este lo acogimos, o lo tuvimos en Santander desde el momento de los que habían juramentado a sí mismos y dada publicidad que no volverían a España hasta que no falleciera Francisco Franco, y lo cumplieron, ¿no? Entonces, entre esto, pues hubo 2
los dos últimos catedráticos de ciencia que habían sacado sus cátedras en el año 36, Francisco Giral, en la Universidad de Santiago, en química, y también en química inorgánica, Giral en orgánica, a los que acogimos en Santander, y desde allí pues tuvieron una cierta reincorporación, porque eran los dos únicos que todavía no habían cumplido la edad reglamentaria para ser jubilados. A Francisco Giral se le dio la cátedra en Salamanca, un pacto final, porque él quería ser el número uno de del escalafón, como se llamaba antes, para toda España, exigía ser repuesto, pero en Madrid. Después de 2 años de estar en tensión con el ministerio, le consintieron que se quedara en la Universidad de Salamanca para clases de doctorado. Y Augusto Pérez Vitoria, el otro, catedrático de Química Inorgánica, pues este había sacado la cátedra también en el año 36, eran muy jovencitos los dos, claro, de Química Inorgánica. Entonces sí fue repuesto para el año 77 y medio 78 como catedrático de universidad. Bien, lo que quiero deciros con esto es que escribió un libro Francisco Giral, Ciencia Española en el Exilio, que es un modelo en el que aparece no solo como guía telefónica de todos los científicos españoles uno detrás de otro, sino capítulo a capítulo y por especialidades, ¿no? Y esto lo escribió precisamente con referencias en el prólogo múltiples a amigos de la cultura científica y al profesor que ahora les está hablando, ¿no? Esto es una cuestión importante para contextualizar lo que significó el exilio para personas que lo vivieron. Cuando en el año 95 celebrábamos el 50 aniversario de Blas Cabrera, entre otros grandes acontecimientos, la inauguración aquí del monumento, pues en la Universidad Autónoma de México, con la presencia de Blasito, como llamamos, Cabrera, nieto de Blas Cabrera, hijo de Nicolás Cabrera, el físico, pues Francisco Giral también estuvo en el homenaje que le hizo a Blas Cabrera con motivo del 50 aniversario de la muerte en México, la Universidad Autónoma de México, a Blas Cabrera. Y allí estaba la profesora Trujillo, Blasito Cabrera, como digo, Francisco Giral y uno. Eso es un tema importante para la contextualización del exilio general, gracias a Lázaro Cárdenas, como nos ha recordado con tanto amor a Blas Cabrera y al exilio español, el profesor Trujillo. Entonces hay otro tema del que creo que es importante, que no olvidemos. En el año 1905 es cuando Einstein, en su gran artículo sobre la electrodinámica, los electrones en movimiento, decide que sobra el éter, que es innecesario, que carece de sentido. Pero eso no le importa a nadie. Y en el año 8 es cuando eso lo recoge Minkowski y genera lo que llamamos la teoría de la relatividad especial de Einstein-Minkowski, con la concepción de un espacio-tiempo tetradimensional en el que existe la masa. Bueno, esto, digamos, es ciencia en sí mismo. Lo importante es que en el año 8, en el mismo año 8, el primer español que cita mal, pero que cita mal por el nombre, ¿no?, a Albert Einstein es precisamente Blas Cabrera en un congreso de Zaragoza. Esto es muy importante. En el año 8 ya Blas Cabrera había oído en España hablar de Albert Einstein, lo cual es importante. Llama la atención que una vez que había tenido conocimiento de que el éter se había mandado a los cielos, se había enterrado en el infierno, se había hecho desaparecer de la física, cuando en el año 10, y nos lo ha narrado maravillosamente, ingresa en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, precisamente con un discurso sobre el éter. Esto llama poderosamente la atención. Pero es que toda la vida de Blas Cabrera, como la de tantísimos grandes científicos del siglo XX, soy einsteiniano, dejo de serlo, soy einsteiniano, dejo de serlo, cada vez que surgía, como consecuencias también de la problemática de Einstein, que a medida que se fue generando lo que llamamos hoy la cosmología actual, desde el Big Bang, pues Einstein se negó rotundamente a aceptar
la interpretación que Edwin Hubble, mayor astrónomo entonces, que descubre el alejamiento generalizado de todas las galaxias por una parte, Georges Lemaitre por otra con su concepto del átomo, todo esto le olía a Dios y a un instante creacional. La cosmología actual nos dice absolutamente que todo lo que existe, el universo, tuvo un comienzo, y eso a Einstein no le gustó, tardó muchos años en aceptarlo. Finalmente no tuvo más remedio como buen físico que aceptar ese procedimiento. Todavía, entre el exilio y el no exilio, pues hubo mucha discusión, que en el caso de España esto tuvo mayores complicaciones, porque Julio Palacios había estado en Delft, en los Países Bajos, con Lorentz, con Ehrenfest, con los principales físicos, el uno, padre de la física, y el otro, el padre de la física matemática. Y allí es donde llegó ya la teoría de la relatividad general de Einstein. Una escapatoria a tal Friedman, ruso presoviético, pero sovietizado y perseguido por Lenin, del que Gamow, su primer doctorando, se escapó a los Estados Unidos y pudo ofrecerle al mundo las soluciones matemáticas de las ecuaciones de Einstein, ¿no? Bueno, esto había tenido lugar en el año 22, desde el año 18, con la Revolución de Octubre, esa línea, pero la línea de los Países Bajos, donde estuvo durante toda la Primera Guerra Europea el único físico de verdad, entre comillas, que tuvo Blas Cabrera en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, porque sí tuvo a los químicos a los que ha citado el interés de Blas Cabrera por la tabla periódica. Ahí tenía, o tuvo, nada menos que a Ángel del Campo, a Enrique Mole y a Tomás Batueca, tres figuras de la química mundial, que sí estaban en el Laboratorio de Investigaciones Físicas. Los físicos se le fueron, pero sí tuvo un químico, por otras cuestiones que ha planteado deliciosas, sí tuvo un químico, Miguel Catalán, que ocupó lugar de honor en la física de los años 21, 22, y con lo que ha citado Boris Sommerfeld, pues integró lo que hoy llamamos la precuántica física o la física cuántica precedente o primitiva. No llegaron a establecerse firmemente en lo que hoy consideramos la física cuántica, la de Heisenberg y Rödinger, en la visión matricial y ondulatoria, discontinua, discreta y continua para aplicarle el cálculo íntegro diferencial, ¿no? Pero en esos años 22 y 23, Miguel Catalán, discípulo de Ángel del Campo y de Blas Cabrera, pues ocupó lugar de honor, tanto que en Alemania se lo llevó Sommerfeld y empezó a trabajar. Pero esto se hundió ante la nueva perspectiva que Heisenberg en el año 25, estamos celebrando este año el centenario de la mecánica cuántica, ¿no? La gran contribución de la ruptura con el determinismo causal, ¿no? Para hacer pues eso que llamamos la indeterminación probabilística, que son los aspectos principales de la filosofía, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hablar de muchísimas más cosas, pero creo que ya es suficiente con estas notas que les digo para contextualizar y completar un poco el precioso trabajo que nos ha hecho sobre una de las obras de Blas Cabrera, esta publicada en su exilio mexicano. Fue ya en muy malas condiciones a México, como nos ha dicho, pero fue muy bien acogido en la Universidad Autónoma de México y se le permitió pues, que se dedicara a ser una especie de profesor de historia de la física y que fuera publicando en revistas de allí y de la Argentina también en otras pues, sus estudios. Y este es un estudio histórico de Blas Cabrera, ya he leído el título, 50 años de la evolución del concepto de materia, que esperamos que lo sigas puliendo para que nos deje ahí un comentario crítico e histórico extraordinario de esto, ¿no? Pues sé bienvenido y vamos a proceder a la liturgia académica. Profesor
Leandro Trujillo. Ingredere afferente. Entra y aporta tu sabiduría. Largire esse, y al salir difúndela. Y recibe el tradicional abrazo académico. El secretario va a dar lectura al título que lo acredita como académico. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos docentes y culturales que concurren en don Antonio Leandro Trujillo Casaña, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Tenerife, Arrecife de Lanzarote, 12 de noviembre de 2025. Pues el secretario va a dar fe de la toma de posesión del nuevo académico. Aquí. Damos un visto bueno. Por favor, los académicos hagan de testigos. Venga. Hombre, claro. Tarde. Bueno, vamos a ver si seguimos colaborando. Hombre, eso espero. Venga. Caballero, eso ya no se estila. Eso eres reo de denuncia. Yo soy de los antiguos. Reo de denuncia, vamos. Atrévete. A ver, venga. ¿Vale? Bueno, pues. Ha firmado ya. Muy bien.